Voy a grabar la clase y vamos entonces a compartir pantalla. Muy bien, entonces vamos a empezar trabajando el libro de Génesis. ¿Listo? Génesis. Y Génesis en el hebreo es Breshit. En el griego es Geneseus. ¿Qué está pasando acá? Los nombres de los libros de la Biblia que nos llegan a nosotros no son los nombres del hebreo. Usualmente los nombres que nos llegan o vienen de la Septuaginta. ¿Se acuerdan que la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego? Esa es la Septuaginta. Eso es toda una historia y leyenda que está detrás de ese concepto de la Septuaginta. ¿Listo? Entonces, usualmente los nombres que nos llegan a nosotros en la Biblia en español vienen o de la Septuaginta o de la Biblia que se conoce como la Vulgata Latina, por ejemplo, ¿ya? Pero los nombres de los libros en la Biblia, usualmente en el hebreo, usualmente vienen de la primera palabra o de la palabra o frase más importante del capítulo 1, versículo 1. Por ejemplo, Génesis en la Biblia en la Biblia hebraica se llama Breshit, Breshit. ¿Y por qué Breshit? Es como está escrito aquí en la laminilla, Breshit. ¿Por qué Breshit? Porque así comienza Génesis 1:1. Breshit, bara Elohim, et hashamayim bet haaretz. Entonces, esa es la primera palabra y ellos utilizan esa primera palabra para llamar a todo el texto. Eso lo hacen de manera muy, muy práctica, ¿ya? Por ejemplo, Éxodo se llama Beleshemot. ¿Y por qué Beleshemot? Porque la traducción de Beleshemot es y estos son los nombres. Así empieza el libro del Éxodo y así entonces ellos lo trabajan. Levítico se llama Vayikra. Vayikra significa y llamó, y llamó. Y así es como empieza el libro de Levíticos. Número se llama Bemidbar. Bemidbar significa en el desierto. Y ellos consideraron que en el desierto era la palabra más importante de ese capítulo 1, versículo 1. Por otro lado, el libro del Deuteronomio para ellos se llama Eleja de Barín, que significa y estas son las palabras. Entonces, esa es como la dinámica que ellos tienen para mencionar o para llamar los libros de la Biblia. ¿Listo? Entonces, reitero, los nombres de los libros de la Biblia no son lo mismo para los judíos que para nosotros. Génesis se llama Breshit. ¿Qué significa Breshit? En principio o en un principio. Cuidado, nosotros en nuestra Biblia tenemos en el principio, pero ese artículo definido en el hebreo no está. Ese artículo definido se lo adicionan las traducciones. Así de que si usted de pronto tiene la posibilidad de ver una traducción que diga en un principio creó Dios los cielos y la tierra, está más acorde con el término hebreo. Lo que el hebreo pretendía indicar es que es muy posible que haya habido varios principios, ¿ya? Pero en este principio que le vamos a contar, las cosas sucedieron así. Entonces es bastante interesante. Y claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un evento como el del diluvio en el cual se destruye todo y hay un nuevo inicio, entonces uno diría, claro, la traducción más adecuada sería en principio, ¿ya? O en un principio, porque reitero, no tiene artículo definido en el hebreo. Es decir, uno de tantos principios pudo haber sido esa parte, ¿ya? Entonces, como le comento, este título nos va a llegar a nosotros a través de la Septuaginta. Esa Septuaginta es una obra literaria que estuvo lista por allá entre el siglo II, algunos van a plantear siglo III, segundo antes de Cristo. Y esa Septuaginta se hizo por allá en Alejandría, en Egipto. Lo que se pretende es que en Alejandría había una biblioteca donde estaban los mejores obras, los mejores títulos del momento, y lo que se pretende es que, que sea cualquier
que sea cualquier, que si bien ahí están todas esas obras más importantes, pues hay una obra que nos hace falta y es la Biblia, que es el libro más importante de los judíos. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer que esa obra literaria como literatura repose también acá también en la biblioteca de Alejandría. Y entonces supuestamente son 72 ancianos de los más brillantes de Israel que en 70 días traducen todo el Antiguo Testamento. La verdad es que la Septuaginta no es bien vista por muchos grupos hebreos porque se considera que no es una traducción fiable, que en las partes más importantes los judíos no querían hacer esa investigación, ¿ya? Y por lo tanto, no querían hacer esa traducción y por lo tanto, ellos no hicieron una traducción como muy adecuada. Entonces, de hecho, curiosamente, se pretende o se dice que los judíos tienen una vestidura o vestimentas de luto y esa vestimenta se da por mínimo por dos aspectos y es en un primer momento que la Septuaginta, digamos, hace que ellos estén de luto porque es un momento muy triste para ellos, al igual que la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ellos cuentan eso, ¿no? Que tienen dos razones para estar de luto. Estoy hablando de los Hasidim, de los judíos más ortodoxos que hay, ¿no? Y bueno, ¿y por qué o de dónde viene este término Génesis? Porque en el hebreo, en el libro de Génesis o de Bereshit, hay una palabra que se repite 10 veces o incluso 11 veces, que es el término Toledot. Toledot, ¿qué significa? Toledot significa familia, o también lo traducen como hijos de, o como descendientes, ¿ya? Entonces es el término Toledot. Y ese término Toledot al griego se tradujo con el término Geneseus. Geneseus. Geneseus, ¿qué significa? Significa sencillamente lo mismo, familia, origen, fuente, descendencia, ¿ya? Y entonces por eso el término Toledot, que está escrito acá en el hebreo, en la laminilla, Toledot, entonces por eso quedó convertido en Geneseus. ¿Qué significa Geneseos? Principio, origen, generación, fuente. ¿Listo? Entonces, por eso, nuestro libro de Génesis se termina llamando Génesis. ¿Ya? ¿De dónde viene el término Génesis? Reitero. En el hebreo, en el libro de Génesis, hay un término que se llama Toledot y que se repite 11 veces. Ese Toledot significa generación, genealogía, familia, descendientes, hijos de, y ese término Toledot al griego se tradujo por Geneseus. Y Geneseus significa principio, origen, generación, fuente, y así fue que terminó llamándose Génesis nuestro libro. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Cuidado, no pretende ser un libro científico desde la perspectiva de las ciencias duras. Ojo con eso. La Biblia no pretende ser, el libro de Génesis, no pretende ser un libro científico, reitero, desde la perspectiva de las ciencias duras. Esas ciencias duras, por ejemplo, como matemáticas, física, química, ingenierías, todas esas ciencias duras que se consideran exactas. Sí es un libro científico, pero desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Pero resulta que el método de las ciencias humanas y sociales, el método científico, es diferente al método científico de las ciencias fuertes. Las ciencias humanas y sociales se les llama también ciencias blandas frente a las ciencias duras. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no podemos decir que, por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2 lo que pretenden darnos es una explicación científica de cómo fue la creación del mundo. No, no le interesa. Y de hecho, vamos a ver hoy que las dos presentan diferencias irreconciliables. Pero es que el libro, reitero, del Génesis y toda la Biblia no pretende ser un libro científico, no. Es un libro que es un libro religioso.
Este libro de Génesis tiene como propósito, cuidado, dar un enfoque teológico, esta parte, un enfoque teológico de los orígenes de qué, del cielo, de la tierra, de la vida y sus diferentes formas, del pecado, de la lengua, del pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la Biblia es un libro de teología, la Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni de cultura, ni de política, ni de economía, aunque utiliza todos esos contextos para dar a conocer su mensaje. Pero el mensaje central de la Biblia es teológico, es decir, utiliza todos esos contextos que le acabé de mencionar para enriquecer, para aclarar, para ampliar el mensaje teológico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del origen del cielo, no es un origen científico. Cuando hablamos del origen de la tierra o de las diferentes formas de vida o del pecado o de las lenguas, de los diferentes idiomas, todo eso es un origen teológico. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra. Y el ser humano, el ser humano es creación de Dios. Perdón, ¿y los idiomas de dónde salieron? La Biblia nos va a decir, los idiomas son originados en Dios. Él fue el que le dio los idiomas al ser humano. Entonces, fíjese cómo es ese aspecto. La Biblia nos va a presentar un origen teológico de todos esos, digamos, eventos y de todos esos orígenes. ¿Listo? ¿Por qué razón es esto? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una historia o una historia de los idiomas, pero desde la lingüística o desde la filología, muy seguramente esa historia variaría mucho en lo que nos dice el texto bíblico. Si nosotros hacemos un análisis científico de cómo funciona el cielo y la tierra y de las diferentes formas de vida, la biología nos diría otra cosa, la astronomía nos diría otra cosa, ¿ya? Pero ¿por qué la Biblia entonces nos dice eso? Sencillo, porque la Biblia lo que pretende darnos es una explicación teológica de esos asuntos. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? El libro de Génesis lo que nos pretende mostrar es cómo Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Ya? Y hay nuevamente origen teológico, origen teológico. Y cómo ese ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios cayó en el pecado, como nosotros hemos planteado o como nosotros hemos aprendido. Y luego de que ese ser humano cae en pecado, ese Dios que lo había creado está dispuesto a rescatarlo de ese estado de destrucción en el cual lo dejó el pecado. ¿Listo? Y por eso, para lograr eso, el Señor llama a un ser humano que se llama Abraham y a partir de él o a través de él hace un pueblo o crea un pueblo para que luego con esa bendición que le corresponde a Abraham, entonces sea también bendición para los demás pueblos. Ese es el propósito del libro del Génesis. Cuidado, no es un libro científico por una parte. Dos, es un libro de teología. Tres, cuenta, como es un libro de teología, cuenta los orígenes teológicos de todo lo que dijimos, cielo, tierra, vida, lenguas, pecado, en fin. ¿Listo? Cuatro, otro aspecto del propósito es que Dios creó a ese ser humano en imagen y semejanza. Cinco, ese ser humano cayó en pecado y quedó en una condición bastante lamentable. Seis, el Señor lo que pretende es rescatarlo del pecado, ¿cierto? Y siete, lo va a hacer a través de un pueblo y a partir de ese pueblo serán benditas todas las familias de la tierra. Esos son como 7 elementos que nosotros podemos ver en cuanto al propósito del libro del Génesis. Preguntas de este aspecto. Ese es el propósito del libro de Génesis. Muy bien. Profe, sí, mijo. Habría que bajar el volumen a uno de los dos. Con respecto a lo que usted está planteando sobre lo que usted acaba de decir
Eso es una, es decir, es como una exégesis simbólica del texto bíblico, o es realmente lo que sucedió, lo que usted está, lo que acaba de decir. ¿A qué te refieres específicamente cuando hablas de exégesis simbólica? No, pero, ¿A qué te refieres con exégesis simbólica? o sea, lo que usted acaba de decir es como algo simbólico, o es realmente lo que sucedió, la explicación que usted acaba de dar. No, es realmente lo que sucedió. ¿Y por qué estoy, digamos, enfatizando este aspecto? Recordemos nosotros que un área de la teología es la apologética. Recuerdan ustedes, la apologética. Apologética es la defensa, ¿cierto? La defensa de la fe. Pero la verdad es que los apologistas también tienen, digamos, como especificidades. Hay unos apologistas que se preocupan entonces por demostrar, por ejemplo, la divinidad de Cristo y se enfocan en eso. Hay otros apologistas que intentan dar una explicación científica de la Biblia y cómo fusionar el texto bíblico tal cual está escrito con lo que dice la ciencia. Craso error, craso error. Eso es un camino que puede ser recorrido y se recorre, pero que no va a llegar a un buen puerto, por lo que le estoy diciendo, porque la Biblia no es un libro científico, ¿ya? Y la Biblia fue escrita, aparte de eso, en una época precientífica. Entonces a la Biblia no le interesa, no es su pretensión para nada demostrar que lo que dice la biología, lo que dice la astronomía y lo que dice la NASA es cierto, porque mire lo que la Biblia dice. Entonces estas áreas del conocimiento, astronomía, biología, ciencia, entonces lo único que hacen es decir, sí, la Biblia tenía razón en a veces circunstancias. No le interesa. Reitero, y hay gente que se dedica a eso, pero no es el camino adecuado, porque la Biblia tiene una narrativa que no es una narrativa científica. Entonces, respecto a a esa situación, lo que estoy diciendo es cuál es el verdadero objetivo del texto bíblico. No es, por supuesto, ser un libro de ciencia. No le interesa ser un libro de ciencia, es un libro de teología. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que empezar a analizar ese acercamiento que nosotros estamos haciendo al texto bíblico. Por otro lado, habría que ver entonces también la literalidad del texto bíblico. ¿Esa literalidad la podemos tomar al pie de la letra como tal? No, no, porque la Biblia es una obra literaria cuya finalidad es mostrar un camino teológico, pero es una obra literaria. Y como obra literaria tiene diferentes géneros literarios, figuras literarias y todo ese asunto. Entonces, nosotros no podemos ir a la literalidad del texto bíblico, aunque cuidado, eso se hace y se hace permanentemente. Eh, la teología de corriente conservadora lo hace todo el tiempo. Los judíos ortodoxos lo hacen todo el tiempo, defendiendo la literalidad del texto bíblico, muy válido y respetable. Y si ustedes quieren ir por la literalidad, también es un camino, pero reitero, no es el mejor camino, porque cuando se habla de la literalidad del texto bíblico se está desconociendo la manera en que se construyó, su propósito, su objetivo, empezando porque el discurso teológico es un discurso mítico, ya es un discurso mítico y ahí entonces el asunto no va a ir bien. Por ejemplo, un pequeño ejemplo ahí. Hablamos del primer fratricidio de la historia. Caín mata a Abel. Pero recordemos, Caín es una persona que maneja el hierro. Caín significa lanza, un instrumento para matar, y también significa herrero. Pero curiosamente, el hierro se empezó a trabajar en el año 1300 antes de Cristo. Ese es el primer periodo del hierro, porque no era tan sencillo calentar un horno a 1000 grados de temperatura, que es la temperatura en la cual se funde el hierro.
Pero en el texto está que Caín significa eso. Es decir, que Caín, ese es el nombre de Caín. Y por el otro lado está Abel, que es agricultor. Caín, que es agricultor también. Entonces, ¿qué pasa acá? Sencillamente que a Abel se le atribuye también una profesión. En ese momento, eso es una profesión, y en este momento también la agricultura, pero es una profesión que no está en el momento en el cual vivieron Caín y Abel como tal. Sencillamente Caín y Abel son un mito, o recuerdan un mito que está vigente en otras culturas, de dos personajes que se llaman Enkidu y Dumuzi, que eran uno pastor de ovejas y el otro era agricultor, y tenían problemas entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Tomar ese mito que está ahí y colocarlo en el texto bíblico, ¿ya? Para dar lecciones histosóficas. ¿Cuál es la lección de ahí? Caín utilizó su conocimiento para matar a su hermano. El conocimiento que debería haber sido utilizado para promocionar a su hermano, para dignificarlo, para levantarlo, es utilizado para asesinarlo. Y a partir de ese asesinato, mire las consecuencias de Caín, mire las consecuencias para Abel, mire las consecuencias para el ser humano como tal. Y cómo se pronunció Dios respecto a eso. Entonces, realmente, si nosotros vamos a pretender que el texto de Caín y Abel y el primer fratricidio de la historia sea un texto que tuvo lugar tal cual como está ahí, no tuvo lugar tal cual está ahí. Vamos a tener que decir, no es así. ¿Ya? Entonces, no, realmente no es, digamos, una interpretación, digamos, que se esté trabajando sin fundamento. Es una interpretación muy bien fundamentada desde los métodos críticos de acercamiento al texto bíblico: crítica literaria, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica textual. Todas esas críticas que hay ahí, entonces, son aplicadas al estudio de ese texto. ¿Listo? Preguntas. Todo bien, profe. Muy bien. El libro del Génesis tiene dos grandes divisiones. Cuando nosotros hacemos un bosquejo de un libro, la idea es que ojalá lo podamos tener en la mente, sin necesidad de ir a los escritos. El libro del Génesis se puede dividir en dos grandes segmentos. Uno del capítulo 1 al capítulo 11. Esa primera sección se conoce como historia primitiva, historia primigenia, historia primordial o prehistoria también se le conoce. Y en Génesis 1 al 11 están esos grandes mitos. Todo lo que es Génesis 1 al 11 es mítico. Ojo, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la palabra mito. Y sobre todo ese concepto de mito son los psicólogos los que han, digamos, como devaluado el término, porque se habla de mitómano. Cuando una persona es muy mentirosa, es que usted es mitómano, ¿no? Y lo que se pretende entonces, según esa perspectiva, es que mito, igual a mentira, pero realmente no es así. En la teología no es así. Cuando hablamos de mitos, sencillamente es una historia o una narrativa que se dio por allá al inicio de los tiempos, en la que actúan los dioses, ¿ya? Y los dioses se pronuncian. En este caso el Dios de Israel se pronuncia diciendo esto está bien o esto está mal. El mito lo que pretende es mostrar o enseñar los orígenes de algo. Ese algo puede ser una isla, una planta, un animal, una institución, un evento cultural, y eso es lo que pretenden los mitos, ¿ya? Y del capítulo 12 al capítulo 50 está lo que se conoce como la historia patriarcal. Entonces, del 1 al 11, historia primitiva; del 12 al 50, historia patriarcal.
Y les comentaba que esa es una gran estructura que hay en el Génesis. Y es una estructura, digamos, muy general. Una estructura un poco más específica es esta que estoy planteando acá en la diapositiva. Y esa estructura se da también a partir de el término Toledot. Recuerda que al inicio le dije que había un término que se repetía 11 veces en el libro del Génesis. En todos esos pasajes que están ahí, al inicio está el término Toledot. Mire, por ejemplo, lo que dice en el 2.4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Esta palabra origen es lo que en el hebreo está como Toledot. Y en el 5.1 dice, este es el libro de los descendientes. Aquí ya la tradujeron como descendientes, pero es el mismo término Toledot. ¿Listo? Mire lo que dice en el 6.9. Estos son los descendientes. También es el término Toledot. Luego en el 10.1, estos son los descendientes y así sucesivamente. Entonces, ese término Toledot, que se traduce aquí como descendientes, es un término clave porque con ese término se le puede dar una introducción o un bosquejo estructural al libro del Génesis. Y también se puede de cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Diciendo del 1 al 11 y del 12 al 50 o hablando esquemáticamente del término Toledot. Muy bien. En cuanto al primer poema de la creación, está en el capítulo 1, versículo 1, el capítulo 2, versículo 4, la parte A del versículo. Y el segundo poema de la creación está del capítulo 2, 4, la parte B, hasta el versículo 25. Luego, en el capítulo 3 está el origen del pecado. Eso está el 3 del 1 al 24, es decir, todo el capítulo. Y luego el capítulo 4 hasta el capítulo 6 habla del progreso del pecado. En ese capítulo 4 está precisamente el primer fratricidio del que le estaba comentando, en el capítulo 4. En el capítulo 5 está la famosa genealogía de Adán, pero mire el título que le estamos dando acá, el progreso del pecado. ¿Y qué incluye esa genealogía de Adán? ¿Por qué? Porque habla del progreso del pecado, porque esa genealogía no pretende, ojo, esa genealogía no pretende mostrar cuánto vivían los hombres en esa época o cuánto vivió específicamente cada ser humano. Esas cifras numéricas, esas cifras de años ahí en la Biblia, son simbólicas, son hiperbólicas y que también están emulando un mito que hay en la Biblia que se llama el mito sumerio, ¿ya? Donde hay unos reyes que se llaman los reyes longevos que viven 18.000, 24.000, 36, 64.000 años. Y en el capítulo 6 habla entonces de la maldad de los hombres y el diluvio. Ahí está, el diluvio está en el capítulo 6 hasta el capítulo 10. Luego en el capítulo 11 está la Torre de Babel, capítulo 11 del 1 al 9, que reitero, ese capítulo 11 lo que pretende es mostrar los orígenes teológicos también de las lenguas, de los idiomas. ¿Quién dio de los idiomas? El Señor. Punto. ¿Qué nos dice la lingüística y qué nos dice la filología? Seguramente otra cosa. Pero la Biblia nos dice que los idiomas son un regalo de parte de Dios. ¿Listo? Y luego en el capítulo 11 están los descendientes de Sem, que es uno de los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. ¿Listo? Y ya la historia patriarcal está entonces el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob, el ciclo de Esaú. Está también el ciclo de José y ahí entonces es como se trabaja ese concepto de la historia patriarcal. Eso es, grosso modo, una manera eh, de intentar hacer una estructura del libro del Génesis. Muy bien.
Continuamos. Curiosamente, Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis no, diría uno, debería empezar tratando de demostrar la existencia de Dios. No, no le interesa. No le interesa mostrar para nada la existencia de Dios. Sencillamente empieza diciendo que todo lo que es creado por el mandato de Dios, a partir de su palabra y para de contar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se trabaja ahí. Recordemos que Génesis capítulo 1 es un poema. Y un poema en el hebreo tiene sus partes. En el hebreo, la poesía tiene una cosa que se llama hemistiquios. Hemistiquios. Un hemistiquio A y un hemistiquio B. Y ese hemistiquio tiene una relación uno con otro. El Génesis capítulo 1 es un paralelismo sinónimo. ¿A qué me refiero con esto? Mire, a que en Génesis capítulo 1, el día 1 coincide con el día 4, es decir, se relacionan. El día 2 con el día 3, con el día 5, perdón, y el día 3 con el día 6. Y el día 7 está solito. El día 7 está solo porque le corresponde a Dios. Mire, por ejemplo, lo que hizo en el día 1. Hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Cuidado. Hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Pero en el día 4, ¿qué hace? Los astros que tienen que ver con la luz y con las tinieblas. Es decir, el sol que alumbra durante el día, luz, la luna y las estrellas que alumbra durante la noche, tinieblas. ¿Ya? Entonces, mire que hay una relación en eso. En el día 2 hay separación de las aguas. Y en el día 5, ¿qué hay? En el día 5, pues crea los animales que habitarán en cada uno de esos ambientes. En las aguas, los animales acuáticos, obviamente, y las aves en el cielo. ¿Ya? Hay una relación entre los dos. En el día 3 hay una creación de los mares, de los continentes y la vegetación. Y en el día 6 está la creación de los animales terrestres y también del ser humano. Entonces, fíjese que los continentes y la vegetación en el día 3 y en el día 6, animales terrestres y ser humano. Cuidado, el día séptimo está solito. El día séptimo no tiene par. Debe ser consagrado al Señor. ¿Qué es lo que está pasando con Génesis capítulo 1? ¿Cuál es el objetivo de Génesis capítulo 1? Según la teoría documentaria, este texto corresponde al documento sacerdotal. El documento sacerdotal pertenece o es colocado por escrito en el exilio en Babilonia. Y ahí en ese lugar, en el exilio, el pueblo de Israel no tiene un templo, no tiene tierra, no tiene un culto formal, no tiene un sistema sacerdotal como estaban en Jerusalén. Entonces ellos se encuentran en una situación bastante fuerte y se hacen una pregunta. Estamos aquí nosotros en Babilonia, donde hay tantos grupos étnicos esclavizados también. ¿Cómo nos vamos a identificar nosotros como judíos, como israelíes aquí en el exilio en Babilonia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces los sacerdotes, que reitero, no están como estaban en Jerusalén, pero hay sacerdotes, dicen, pues vamos a hacer una cosa. En el exilio y en cualquier lugar donde nosotros estemos, nos vamos a identificar por tres cosas. Uno, la circuncisión. Todo hombre judío se va a circuncidar al 8º día de nacimiento. Dos, guardar la ley. Guardar la ley. Y tres, ojo con esto, guardar el sábado como día de reposo. Oh, espectacular. Eso se oye muy bonito. Y uno de los sacerdotes por allá, con una mente muy precoz, dice, perdón, ¿y cómo vamos a hacer eso para enseñarle o para que el pueblo aprenda a guardar el sábado como día de reposo?
Y entonces dicen, vamos a hacer una composición en la cual se habla de la creación del universo en 6 días y cómo al séptimo día el Señor descansa. Para posteriormente decirle a la gente, así como Dios toda su creación la hizo en 6 días y al séptimo día descansó, así nosotros también tenemos que trabajar 6 días y descansar al séptimo día. O sea que Génesis capítulo 1 se coloca por escrito, reitero, en el exilio en Babilonia. ¿Recuerdan qué fecha está el exilio en Babilonia? ¿Recuerdan ustedes más o menos una fecha? Intenten por lo menos un momento. A ver. ¿606 al 538? Excelente, te felicito. Muy bien. 606 al 538. El Génesis capítulo 1 se coloca por escrito en esa época, entre el 606 y el 538. Ojo, Génesis capítulo 2, aunque es el capítulo 2, después del 1, se colocó por escrito más o menos por allá en el año 1000 antes de Cristo. O sea que Génesis capítulo 2 se colocó por escrito 500 años más o menos antes que Génesis 1. Todo esto que le estoy diciendo es según la teoría documentaria, que es una teoría con la cual han trabajado, como les había dicho, los mayores eruditos que existen de la Biblia, sobre todo los de la escuela alemana, ¿no? Entonces, se propone eso, una creación que hace Dios en 6 días y al séptimo día descansa. Y si Dios, siendo Dios, descansa un día, entonces nosotros también debemos descansar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué nosotros descansamos? Bueno, el día de reposo de nosotros pues es el domingo y no el sábado. Una pregunta espectacular. Claro que sí. Honestamente, cuando la Biblia habla del día de reposo, es, debería ser el sábado. ¿Quién lo cambia? Lo cambia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cambia el sábado por domingo. Hay unas justificaciones para eso, definitivamente. Hay una justificación. La primera justificación es, a ver, es que Jesucristo resucita en domingo. Entonces, para nosotros es más importante la resurrección de Cristo. ¿Ya? Por otro lado, la iglesia primitiva se reúne el domingo y hay textos que dicen que el primer día de la semana se reunieron y Pablo dice, por favor separen las ofrendas y todo esto para cuando yo vaya y nos reunamos el primer día de la semana, ¿cierto? Entonces, basado en eso, se cambió de sábado a domingo. Ahora, ¿qué pasa entonces? Curiosamente nosotros, y permítanme mencionar nombres acá, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestros hermanos adventistas? Ellos guardan el sábado. Recordamos que eso es un aspecto fuerte de ellos. ¿Y qué pasa entonces con nosotros que guardamos el domingo? La verdad es que la explicación teológica que se da al respecto está basada en Hebreos capítulo 3 y 4, donde habla de que Cristo es nuestro reposo. En la teología cristiana, católica y cristiana evangélica, el famoso día de reposo del Antiguo y del Nuevo Testamento es una tipología de Cristo. Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué fue tan celoso guardar el sábado como día de reposo en el Antiguo Testamento? Van a decir ellos, porque es una tipología. Era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Por eso es que mandan a matar gente por no guardar el día de reposo y por eso son tan celosos. Pero ahora que tenemos a Cristo, el día de 24 horas
al aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, como Mesías, el día de 24 horas se constituye en un estado permanente. Entonces, ahora nuestro reposo no es un día de 24 horas, sino un estado permanente, ¿ya? Al ser un estado permanente de reposo, el día de 24 horas queda obsoleto. ¿Para qué un día de 24 horas si ahora tenemos un estado permanente? Es lo que se propone, ¿ya? Entonces, finalmente termina diciéndose, guarde el sábado, guarde el domingo, guarde el día que quiera. Lo importante es que Cristo sea su reposo permanente. Y Pablo va a cerrar con broche de oro diciendo, a mí no me vengan con ese cuento de guardar lunas nuevas, ni días de reposo, ¿se ve? Ni de comidas, de lo que se puede comer o no, no, eso son bagatelas, eso no es importante, es lo que va a decir Pablo. Entonces, basados en todo eso, pues sencillamente la Iglesia Católica cambia el sábado por domingo. Pero ¿cuál es en la Biblia la verdad, el día de reposo? Viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde. Ese es el famoso Shabbat y eso es lo que fue instituido desde el inicio. La verdad es que nosotros honestamente nos constituimos y sobre todo cuando somos pastores nos constituimos en los que más quebrantamos el día de reposo. Claro, y la Biblia también ya lo dice. Los sacerdotes quebrantan el día de reposo, pero son sin culpa. ¿Por qué? Porque ese es su día de trabajo, ese es su día en el cual más tiene que dedicarse a llevar al pueblo a la alabanza al Señor. ¿Ya? Entonces, ese es ese asunto. ¿Cuál sería de pronto la situación para ver acá? Nuestros hermanos adventistas se van a ir al infierno por guardar el día de reposo y porque guardan el sábado, entonces eso significa que no están reconociendo la muerte de Cristo. No, eso es falso. Ellos sí reconocen la muerte, resurrección, la muerte vicaria de Cristo, su resurrección y todo este asunto. Sencillamente ellos decidieron guardar el día de reposo. ¿Están bajo la ley porque guardan el sábado y no el domingo? No, no es tan así. Entonces, a veces nosotros de pronto escuchamos algo de algún predicador que también escuchó algo de alguien y finalmente mandamos al infierno a todos nuestros hermanos adventistas. No, eso no hay problema. El día de reposo queda, digamos, relegado cuando el reposo es un estado permanente. Que sí hay que escoger un día en el cual nos congregamos, en el cual tenemos una relación con nuestros hermanos, en que los vemos, en que compartimos, y que para uno será el sábado y otros el domingo. Pero que una persona vaya a ser condenada o por el otro lado salva porque guarda o no un día de reposo, ya sea sábado o domingo, y eso lo va a llevar a la perdición o a la salvación. No, realmente no es así. La salvación es algo mucho más complejo y está mucho más allá de nuestros propios, digamos, esfuerzos, ¿no? ¿Listo? Aquí lo que sí hay que tener en cuenta también, Gracias, profe. aquí hay que tener en cuenta algo también bien importante, y es que ustedes ya estarán pensando en algo. Perdón, si el sábado o el día de reposo está siendo establecido por allá en el exilio en Babilonia, entonces, ¿qué pasa con el decálogo divino? Porque en el decálogo divino, que supuestamente fue dado a Moisés 1300 antes de Cristo, ojo, ¿se acuerda cuando les dije que fue escrito Génesis 1? Entre el 606 y el 538. Pero, ojo la fecha, pero le estoy diciendo que el decálogo divino, según la historia, fue dado a Moisés en el 1300 antes de Cristo, más o menos, de un poco después de salir en el Éxodo. Entonces, ¿por qué allá está que guardar el día de reposo? Ahí tenemos que decir lo que hemos venido proponiendo, que el decálogo divino, es decir, los 10 mandamientos, no fueron dados así de una sola vez a Moisés allá en el monte Sinaí
y él bajó ya con todos esos mandamientos, no. Que los 10 mandamientos son una construcción colectiva y progresiva. Los 10 mandamientos son una construcción colectiva y progresiva. Es decir, ellos fueron acumulándose con el correr del tiempo. Fueron acumulándose. Fueron, digamos, construyéndose en la medida en que se presentaba la necesidad de hacerlo. Y no vayamos a creer que, cuidado, ustedes saben por qué celebramos el 1 de mayo, por qué no celebramos, conmemoramos, perdón, por qué conmemoramos el Día de la Mujer que fue hace poquitico ahora creo que fue en marzo, ¿fue? ¿Por qué razón? Porque recordemos que esas mujeres y lo que pasó el 1 de mayo fue con el intento de recortar la jornada laboral y de lograr mejores condiciones laborales para la gente que trabajaba. Y eso se hizo, mire, eso está hace muy poco tiempo, 1900 y pedazo, a inicios a inicios de este siglo, del siglo pasado. Ojo, solamente para recortar la jornada laboral de 18 a 14 horas. No vayamos a creer que el pueblo de Israel está 430 años en Egipto y que esos 430 años, más o menos 100 o 200 años, los sirve como esclavos y que ellos son esclavos 200 años y a la semana siguiente salen y entonces, listo, ya tenemos un día de descanso, muchachos, genial. No, eso no se dio así. Esa construcción es colectiva y progresiva. Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Más o menos 700 años después de que ellos salen de Egipto, es que se establece el día de reposo. Ahí tenemos entonces que el decálogo divino, también tal cual está contado acá, es otro mito. ¿Cómo así? ¿Me sigue diciendo que la Biblia es mentira? No, le estoy diciendo que no le estoy diciendo que es mentira. Le estoy diciendo que es una construcción narrativa, literaria, que sencillamente coloca en boca de Moisés el decálogo divino para darle más importancia y como resumiendo la labor legislativa de Moisés, pero de ninguna manera que los haya recibido tal cual nosotros hemos escuchado que lo recibió. ¿Sí me hago entender en ese aspecto? Ok, muy bien. Por otro lado, tenemos que entender que en todas las cosmogonías hay diferentes poemas que van a proponer orígenes de la creación del universo y del ser humano, diferentes y parecidas a la vez a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Por ejemplo, uno de los más conocidos y uno que de pronto sirvió como base para escribir Génesis 1 y Génesis 2 es uno que se llama el Enuma Elish. El Enuma Elish. Ese Enuma Elish es un relato mesopotámico, babilónico específicamente, y traduciría el título algo así, cuando arriba o cuando en lo alto. Y habla de cómo la creación del mundo es hecha a partir del cuerpo muerto de un dios. Hay un dios que se llama Baal y otro dios que se llama Tiamat. Ellos dos pelean y Baal mata a Tiamat y con el cuerpo muerto de Tiamat se mezcla y entonces ahí surge el ser humano. O, por ejemplo, el himno a la creación de los egipcios, que se llama el himno a Ra. Ra es el dios principal de la cosmogonía egipcia. Y bueno, ese sí es un poco más grotesco porque habla de cómo el dios Ra, discúlpenme lo que les voy a comentar,
se masturba y con su masturbación, con su eyaculación, crea el universo. Eso es lo que propone acá este concepto. ¿Ya? Entonces hay diferentes relatos de la creación, e incluso aquí también en Latinoamérica. ¿Se acuerdan en Latinoamérica? El Popol Vuh. También es otro relato de la creación, en el cual primero se hacen hombres de madera, ¿cierto? Y luego se hacen hombres de maíz. Entonces, para que trabajen. Entonces, fíjense que cada cultura tiene su relato mítico del origen de la creación y del ser humano. Entonces, Génesis también lo tiene, reitero, tomando de algunos de esos, por lo menos el Enuma Elish, que como le comento, es un evento que se da muy temprano, mucho antes que el Génesis 1, que el Génesis 2, porque el Enuma Elish data más o menos por allá de el 1800 antes de Cristo. Y reitero, Génesis 1 del 600 al 538, Génesis 2 del año 1000 antes de Cristo. Hay muchas similitudes con esos dos fenómenos y también hay muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de eso. Por otro lado, algo muy importante que está en Génesis 1 es el término vará. Es el término vará. Entonces, mire lo que reza la primera frase de Génesis 1 que está ahí en la laminilla. Breshit bara Elohim. Breshit bara Elohim. La segunda palabra, que es bara, esta que está acá, la segunda palabra, bara, es una palabra que tiene la capacidad de crear a partir de la boca, a partir de la palabra, pero cuidado, sin necesidad de tener una materia prima preexistente. Eso es en lo que la teología se llama ex nihilo. Ex nihilo es una creación sin necesidad de materia prima preexistente. Hay otros teólogos que van a decir, no, eso no es así. Dios sí tiene una materia prima para la creación. ¿Así cuál es? El amor. El amor porque Dios todo lo crea con amor. Bueno, ya son otras discusiones que hay. ¿Qué pasa con este concepto? El término vará en la Biblia es utilizado única y exclusivamente para Dios. Ojo, hay términos que se aplican a Dios y al ser humano indiscriminadamente. Por ejemplo, el término kadosh, sed santos porque yo soy santo. Y el término para santidad es kadosh, listo. O el término sedej, que es el término para justicia. Ese término justicia se aplica tanto a Dios como al ser humano. ¿Ya? Pero hay otros términos en la Biblia que no se aplican indiscriminadamente, como es este caso del verbo vará, que en la Biblia se aplica única y exclusivamente a Dios. Ni una vez este término vará se aplica al ser humano. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Ojo, con esa famosa doctrina falsa de decrete, declare, confiese. Lo que usted diga con su boca, eso es lo que se va a dar. No, eso no es cierto. Usted y yo no tenemos la capacidad de crear con nuestra palabra como la tiene Dios. Es Dios el que puede crear con su palabra. Eso de confesión positiva o negativa tiene que ver, es más bien con una condición interior. O sea, la persona habla positiva o negativamente porque su condición, su actitud y su inclinación interior es positiva o negativa. Por eso es que es muy fácil decir, porque es que si tú hablas negativamente, claro, todo va a ser negativo en tu vida y las cosas no te van a salir porque es que lo confesaste. No, eso no funciona así, no funciona de afuera hacia adentro, funciona de adentro hacia afuera.
La persona habla negativamente o positivamente porque su interior es negativo o positivo. Y cuando una persona tiene un interior negativo, definitivamente todo lo que va a hacer le va a funcionar mal por su pesimismo, por su manera de planear o no planear las cosas. ¿Para qué planeo si todo me va a salir mal? Ah, eso no se puede, no, eso no sirve, no, eso no vayamos, no, eso no progresemos, no, eso no. Entonces, ojo que ese concepto de que tu palabra tiene poder, no. Bajémonos de esa nube, nuestra palabra no tiene poder. El que tiene poder es la palabra del Señor utilizando este término vará. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, también algo muy importante y es una frase que se repite varias veces. Y vio Dios que era bueno. Esto es muy importante. En el versículo 4, en el versículo 10, 12, leámoslo rápidamente. Génesis 1, 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Luego en el versículo 10, y vio Dios que era bueno. En el 12 también, y vio Dios que era bueno. Y así también está en el 18, en el 21, el 25 y el 3. Abre camino al origen de lo que alteró ese buen orden que Dios había hecho. ¿Qué fue lo que alteró ese orden? El famoso pecado. Pero realmente todo lo que hizo Dios, todo es bueno. Ojo, aquí habría que tratar de manera tangencial ese concepto que se tiene del origen del mal en el mundo. ¿Se acuerda? Siempre se ha hablado de eso, el origen del mal en el mundo y en el ser humano. Y lo que se dice es que no, Dios creó el mal. Si Dios es el creador de todo, pues por defecto Dios creó también el mal. No, Dios no creó el mal. Todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Ya? El mal viene por otros aspectos, que otra postura para decir el origen del mal en el mundo, ¿qué se diría? No, el origen del mal es sencillamente Satanás, una fuente diferente a Dios. Tampoco, no creo. El origen del mal en el mundo, como bien dice Pablo, hallo una razón. El mal está en mí. El mal está en mi vida. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Por otro lado, el concepto Profe, de... Sí. quisiera que me explicara un poquito más lo que dijo de que el mal está en mí. Ah, no escucho. No se escucha aquí. Claro que sí. Entonces, reitero, sobre el mal se ha hablado muchísimo y de él se ha escrito cantidades. Y hay esas tres posturas, ¿no? El mal es creación de Dios porque Dios creó todo, ¿cierto? Y de hecho, incluso se puede trabajar textos bíblicos que hablan de cómo Dios trae el mal según una interpretación, pero es una interpretación errada. Trae el mal, digamos, a personas o a situaciones que pasan en el ser humano. La segunda es, como le comento, el Satanás como origen del mal, porque si Dios, siendo bueno, no puede crear algo malo, entonces tiene que haber una fuente de maldad y se le atribuye a Satanás. Y una tercera postura es que el mal está en el ser humano, ¿ya? Uh, entonces, permítame leer Génesis capítulo 4 y dice así, versículo 7, 4, 7 de Génesis. Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. El mal está en el ser humano y lo que se pretende explicar acá en este texto que acaba de leer
es que el pecado es una especie de perro pincher, de perrito pincher, uno pequeñito, que está golpeando a la puerta. Pero cuidado, porque si usted le abre la puerta a ese perrito pincher, ese pequeño perrito va a despertar un lobo que está dentro de usted. Y ese lobo va a salir y va a acabar absolutamente con todo. ¿Quién no es el más malo, sino el que ha sido el más bueno? ¿Cuál es el famoso pecado o de dónde surge el pecado de Caín y de Adán y Eva? Recordemos que la serpiente lo que hace es sencillamente argumentar. Pero en el momento de decidir, Eva está sola. Y cuando le da de comer a Adán, él también accede por sí mismo a hacerlo. El mal surge cuando en nuestra mente, la Biblia llama eso concupiscencia. La concupiscencia es cuando yo tengo un pensamiento en mi mente al que le di cabida. Y ese pensamiento empieza a crecer y crecer, ¿cierto? Luego ese pensamiento baja al corazón y se anida ahí. Y luego el corazón se convierte en obra. ¿Listo? Y entonces el mal, ¿dónde nace? Surge en mí. El mal surge en mí. Hay gente que dice, tienen un concepto que es una teoría que he escuchado. Perdón, si Dios creó al ser humano como alguien bueno, y como bien lo acabamos de leer acá, e hizo Dios en el 1:25 de Génesis, e hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 26. 3, en el 2:3, entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la creación que había hecho. ¿Cuál es el texto que tú estás diciendo? No, es a lo que me refiero es a que todo lo que el Señor hizo era bueno. Entonces la gente dice, ¿cómo si Dios hace un hombre bueno, cómo ese hombre se puede dañar? Entonces la gente dice, por ejemplo, si yo dejo aquí un vaso de agua, ese vaso de agua, ¿cómo siendo agua buena se puede corromper? Pero es que aquí hay una diferencia enorme, que el vaso de agua no tiene lo que conocemos nosotros como lo volitivo, la capacidad de decidir, ¿correcto? Mientras que el ser humano sí tiene la capacidad de decidir. Entonces nosotros como seres humanos tomamos la decisión de abrir la puerta a ese pequeño perro pincher y que salga nuestro lobo, ¿ya? Eso fue lo que pasó. Entonces el mal es en mí. El mal no está fuera del ser humano. Yo no puedo echarle, infortunadamente, uno de las mayores justificaciones del cristianismo es ese diablo sucio, cochino me hizo pecar. Es que ese diablo me colocó la tentación. No, no podemos decir eso y aquí no voy a hacer una apología de Satanás porque no me interesa. Pero lo que sí le digo es que nosotros somos los que decidimos. Y nosotros decidimos por el bien o por el mal de acuerdo a aquello a lo cual le damos autoridad en nuestra vida, en nuestro interior. Es decir, si yo decidí por el mal, es porque en mi interior soy malo. Si yo decidí por el bien, es porque por lo menos en esa área en la que decidí bien, soy bueno en mi interior. ¿Ya? Profe, ¿y quién creó al perrito pincher? El perrito pincher es ese, eh, lo que llamaríamos esa concupiscencia, la concupiscencia que viene, esa concupiscencia que viene a mi vida, es decir, este pensamiento que, o sea, el Señor nos creó con la capacidad de pensar y en ese pensar nosotros le estamos
dando la posibilidad a que ese pensamiento crezca, que a que ese pensamiento sea, digamos, poderoso, ¿ya? Y ese pensamiento da a la luz el perrito pincher. ¿Dónde o cómo se manifiesta ese perrito pincher en mi vida? Por ejemplo, en lo que hizo Caín con Abel, que ve que Dios mira con agrado a su ofrenda y dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿y quién es este? ¿Y por qué a él sí, por qué no a mí? Y empieza a albergar en su vida ira, enojo, envidia, ¿cierto? Y termina entonces creando eso, creando la muerte. Pero si en la mentalidad de Caín no hubiese habido esa posibilidad de la envidia, no le hubiese albergado ese sentimiento de envidia, sino que hubiese dicho, a ver, yo voy a mirar por qué es que el Todopoderoso sí mira con agrado la ofrenda de mi hermano y la mía no. Abel, contame, ¿qué está pasando? Quiero aprender. ¿Habría habido fratricidio? No. Es cuando él empieza a cavilar y cuando le da un lugar en su corazón, en su mente primero y en su corazón, a ese perrito pinche. Pero empieza así, empieza algo muy pequeño. Y a ¿por qué sí le aceptan la ofrenda y por qué a mí no? Y empieza entonces a cavilar. Soy yo mismo el creador, o sea, el perrito pincher ya está creado para mí, porque no soy el primer ser humano, no soy la creación, no soy la primera creación de Dios. Esa creación de Dios creó ese perrito, y este perrito viene, entonces, ocupando o haciendo su trabajo con nosotros. Preguntas. No, pues, Muy bien. Entonces, en el 1.26 dice que creo que le deben bajar a uno de los dos dispositivos. Le bajan el volumen a uno. Así cuando vayan a hablar, pueden hacerlo. Si le bajan el volumen a uno de los dos. Sí, El profe, ya. el 1.26 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí entonces hay un primer aspecto en cuanto a la creación del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Varios aspectos. Un primer aspecto. ¿Qué es ese hagamos? ¿Con quién está hablando Dios cuando dice hagamos? Algunas explicaciones que se han intentado dar es, primero, pues fácil. La respuesta más fácil para el cristianismo, tanto católico como evangélico, trinitario. Pues a la Trinidad. Ahí están Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Y se basa en Juan 1.2. Por favor, leamos Juan 1.2. profe, es que Carlos quedó con duda. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Profe, es que y yo le iba a hacer una pregunta, porque es que a veces como para entender específicamente eso del perrito pitcher y todo lo que estamos hablando, como que de una manera, o sea, como entenderlo un poco más, de pronto yo lo veía más como que era que, o sea, porque es que si yo lo veo de la manera que lo está diciendo del perrito pincher, es como que, o sea, cuando yo lo vaya a explicar, es como que quisiera ver que Dios creó ese mal, ¿no? Dentro de nosotros. Porque yo Eh, por lo normal era que pensaba, o sea, cuando Dios es bueno,
Y cuando yo estoy cerca de Él, pues eso bueno está cerca de mí. Cuando yo decido estar ausente de Él, pues simplemente va a aparecer ese mal. Pues que ahí podría, obviamente sí, es la concupiscencia, al yo decidir no hacer, o sea, no hacerlo como, o sea, como conforme como a la voluntad de Dios, no sé, o al no decidirlo hacerlo lo bueno como Dios lo haría, no sé. O sea, no Pero, sé si se pueda como de esa manera explicar un poco más. pero lo que dices está bien. Mira lo que dices, cuando yo estoy cerca de Dios, aflora lo bueno. Cuando estoy lejos de Dios, aflora lo malo. Y efectivamente es así. Pero ¿qué hace que aflore lo bueno o lo malo en mí? ¿Qué hace? Precisamente lo que se conoce usualmente como llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Ah, es decir, que como Dios me dio la posibilidad de definir o de decidir por el bien y por el mal, pero yo solo no puedo. ¿Cuál es el gran pecado de Génesis 3? Se han dicho cantidades de cosas de Génesis 3, ¿no? El gran pecado de Génesis 3 es desapropiarse. Quiero establecer por mí mismo qué está bien y qué está mal sin necesidad de preguntarte a ti, Dios, si está bien o está mal. El pecado de Génesis 3 es querer ser autónomo. Autos, mí mismo, nomos ley. Soy ley para mí mismo. Entonces, es básicamente utilizar los dones y las facultades que Dios nos dio en contra del Creador. Me Como diste la, opor- me diste la oportunidad a Satanás, como lo sí, que le pasó también a Satanás, ¿no? Que era un arcángel. pues ese es el mito que está, digamos, trabajándose ahí. La verdad es que el origen de Satanás, digamos que es muy, muy incierto, porque lo que está ahí es un mito que más adelante se los explicaré. Pero si tomamos ese concepto que tú estás hablando, es precisamente eso. Digamos que tomémoslo entonces, ¿qué es lo que se maneja? Ah, claro, Dios crea un ángel, pero lo crea con la capacidad o un arcángel, pues con la capacidad de decidir, de que él diga qué camino quiere seguir. Y él sencillamente asume ese otro camino. Cuando nosotros asumimos o tomamos esa decisión de asumir una u otra postura, ahí están las consecuencias, ¿ya? Y ahí está entonces el origen del mal en el ser humano, es decir, yo mismo me daño, yo mismo me destruyo. ¿Recuerdas, recuerdas el texto de Romanos, creo que es 7, cuando Pablo habla del pecado que mora en mí? ¿Se acuerda? Miremoslo un momentico. Romanos desde el 7 al 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero cuidado, yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y lo que quiero, perdón, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, el pecado que mora en mí. Ojo, ahí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Ahí está. O sea, el origen del mal en el mundo está en el ser humano. No está en una fuente diferente de maldad, ni está tampoco en Dios. Es decir, ojo, Satanás a nosotros no nos puede corromper. Si le queremos atribuir ese, digamos, concepto a Satanás, él no nos puede corromper a nosotros. Nosotros somos los que nos corrompemos. ¿Qué hace él siempre? Colocar la cascarita, colocar el argumento,
colocar digamos, las condiciones, pero finalmente soy yo el que decido si me daño o no. Ese concepto de que, por ejemplo, y bueno, ¿y por qué te volviste violador? Es que me violaron cuando pequeño. ¿Y por qué te volviste homosexual? No es que me violaron. Ojo, esos conceptos no son así. Soy yo el que tomo la decisión de ser un violador, de ser un asesino o un mentiroso. Pero de ninguna manera puedo echarle la culpa a ese sucio Satanás cochino. Es que me hace pecar. No, no es correcto. Satanás, sencillamente, reitero, él, al igual que la serpiente, pero la serpiente de Génesis 3 no es Satanás. Eso se empezó a equiparar esa serpiente con Satanás en un libro deuterocanónico, pero no en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver Satanás con la serpiente. Pero si se va a equiparar a Satanás con la serpiente, como usualmente se hace, note usted que la serpiente solamente puede argumentar. Y la Y le decisión da sugerencias. le da sugerencias, utiliza sofismas, todo eso. Pero la que finalmente decide comer es ella. Y cuando ella decide, está solita. Está solita. Él solamente siembra. Yo soy el que decido si dejo que siembre en mi vida eso que siembra. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. No sé, espero que haya por lo menos aportado algo a la construcción de tu pensamiento en esa área. Juan Sí, 1 gracias. nos dice, bueno, leamos desde el 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, basados en estos textos que acabamos de leer, se ha dicho, bueno, ¿y con quién está hablando cuando dice hagamos? Hagamos. Entonces dice, no, pues la Trinidad, ahí está. Padre, Hijo y el Espíritu Santo actuando. Pero cuidado, eso lo aceptamos nosotros en el cristianismo, pero los judíos no. Los judíos jamás aceptarán esa postura porque en el Antiguo Testamento lo que se intenta establecer y defender de una manera extrema es el monoteísmo. El monoteísmo como en Deuteronomio 6:4. Oye ahora Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye ahora Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el Antiguo Testamento no hay cabida para la Trinidad, así como la plantea el Nuevo Testamento. De hecho, ni siquiera tanto en el Nuevo Testamento. Los textos que se utilizan en la Biblia para hablar de la Trinidad, por lo general son textos adicionados posteriormente. Textos, por ejemplo, como Primera de Juan, capítulo, creo que es 5, si no estoy equivocado. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son textos adicionados posteriormente. O, por ejemplo, textos como el de Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esos textos, por lo general, son adiciones posteriores. Porque ese concepto de la Trinidad tuvo muchísimos problemas para ingresar a la teología cristiana. ¿Ya? Entonces, ahí se trabaja. Ahí está. Deuteronomio 6:4. El Señor es uno. Entonces, ¿a qué se refiere ese hagamos? ¿A qué se refiere ese hagamos? Pues sencillamente a la Trinidad. Es el primer aspecto que ya te estoy comentando, los aspectos a favor y en contra de esa postura. Otra, pues a la corte celestial. Entonces recordemos que Dios no está solo en el cielo, sino que Él tiene ángeles, querubines, serafines, que se cuentan por miles de millones. Entonces, se dice, no, pues cuando el Señor está diciendo hagamos, se refiere a la corte celestial, cuidado. Pero es que
En el Antiguo Testamento no se ve a los ángeles creando en ningún momento, más bien destruyendo, sí, el ángel de la muerte. Y los grandes juicios de Dios son ejecutados por ángeles que destruyen y que matan. Pero la creación del universo y mucho menos la creación del ser humano jamás se ve desde la perspectiva de el acompañamiento de los ángeles en esa creación. Jamás se ve de esa manera. Entonces hay que tener en cuenta ese otro aspecto. Claro, los ángeles participan en la creación solamente observando, chequeando, mirando, dándole gracias al Señor. Pero de ninguna manera en el clímax de la creación, no, de ninguna manera. Otro aspecto se ha dicho, no, pues cuando se habla del hagamos, se habla del plural de plenitud. ¿Qué significa eso? Ese plural de plenitud, de hecho, en el Génesis 1, cuando dice, entonces, en el 1.26, cuando dice, entonces dijo Dios, ahí lo que está en el hebreo es el Elohim, y Elohim es un plural, lo que significa es dioses, pero también es un plural majestático o un plural de plenitud. ¿Qué pasa acá? En el hebreo, los conceptos importantes no se trabajan en singular, se trabajan en plural. ¿Por qué se trabajan en plural? Porque ellos consideran que un texto o un término en singular, siendo tan importante, no recoge, no reviste la importancia teológica de ese término. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Shamayim, Shamayim es cielos en el hebreo, cielos, pero los traductores no traducen cielo, sino que traducen cielo. ¿Por qué están en plural, siendo que se debería trabajar en singular? Porque el concepto de cielo es tan importante para ellos que no se podría recoger en un singular. No reviste la importancia que tiene el término en el singular. Entonces lo colocamos en plural. Por ejemplo, el término mayin. Mayin en el hebreo es aguas, pero uno no traduce aguas, sino traduce agua. Neurín, que es juventudes, pero también se traduce desde esa perspectiva. Entonces, Elohim es dioses, pero se trabaja como Dios. ¿Y por qué? Porque se considera que son conceptos que no están a cabalidad utilizándolos en el singular. Entonces, a eso se refiere el hagamos, plural de plenitud. No podemos tomar ese concepto en singular. Eso es un modismo en el hebreo. Por el otro lado está también el plural de majestad. ¿Qué significa eso? Este término o este concepto de plural de majestad es utilizado por reyes, por presidentes, por los presidentes de una entidad, de una institución. Cuando de pronto toma una decisión y la quiere comunicar a sus súbditos y dice de pronto en un momento dado, hemos decidido qué. Pero muy seguramente él fue el que tomó la decisión, solo. Sin embargo, dice, hemos decidido qué. ¿Ya? Como si muchos hubieran tomado esa decisión. Pero ¿por qué él toma ese plural y dice hemos decidido o hemos decretado qué? Porque él sabe que es representante de una colectividad. Y esa colectividad entonces necesita sentirse como representada en lo que él está diciendo. Y por eso habla en plural, aunque él fue el que tomó la decisión. ¿Ya? Otro aspecto, entonces mira cuántas posibilidades te he mencionado. La Trinidad, para intentar explicar el hagamos, la Trinidad, o la corte celestial, o el plural de plenitud, o también el plural de majestad. Y este sexto aspecto, el soliloquio de Dios. ¿Aquí qué se refiere y qué dicen los judíos respecto a esto? Dios está hablando consigo mismo, pero bueno, realmente no es consigo mismo, sino con su mentalidad. ¿Y quién está presente en su mentalidad? La sabiduría. ¿Recuerdan lo que dice el texto cuando habla la sabiduría diciendo
Yo estaba allá en el principio. ¿Recuerdan ustedes? La sabiduría es considerada o no considerada, sino es personificada. O bueno, sí, es considerada una mujer. Ah, mire lo que dice en el libro de Proverbios. Proverbios, por ejemplo, mire lo que dice en el 3:19 de Proverbios. 3:19. Alguien que lo lea, por favor, Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Muy bien. Entonces, en este soliloquio de Dios, lo que se pretende decir es, ¿con quién está hablando Dios? Está hablando con la sabiduría, porque el Señor todo lo hizo con sabiduría, es decir, la sabiduría estaba allá, en el principio, ¿correcto? Y entonces cuando se habla de que el hagamos, pues es Dios hablando con la sabiduría, porque finalmente si no hubiese habido sabiduría, no habría absolutamente nada en ese texto y no habría absolutamente nada en el mundo, ¿ya? El Señor hizo todo con sabiduría. Entonces, ese sería el concepto del hagamos. Hagamos. Muy bien. ¿Y qué dice el 1:26 de Génesis? ¿Hagamos a quién? Al hombre, el Adán. En el hebreo es el Adán. Ojo, cuando dice hagamos al hombre, no está hablando de una sola pareja. Está hablando de género humano, raza humana, humanidad. Eso significa el término Adán. Ese término, si se va a tomar como un nombre de un nombre propio, habría que hacerlo en el Génesis 5, cuando ya habla del Génesis, del Adán como un nombre propio. Pero cuando la Biblia habla del Adán en Génesis 1, Génesis 2, se está refiriendo al género humano, a la raza humana, a la humanidad. ¿Cuántos cientos o miles de parejas? No sabemos, no sabemos. Entonces, ese concepto de una pareja es algo muy complejo. Si nosotros decimos que era una pareja, Adán y Eva, como nos han enseñado siempre, vamos a terminar en serios problemas porque entonces vamos a decir, bueno, uh, si Dios creó a Adán y Eva, una sola pareja, entonces ¿con quién tuvo sus hijos Caín y Abel? Tenemos que terminar diciendo que los tuvo o bien con su mamá Eva o con una de sus hermanas. Y eso infortunadamente es lo que se enseña muchas veces. No, lo tuvo con una de sus hermanas, pero como eran las primeras parejas, eso no había problema ahí de genética, de que iban a sufrir o iban a nacer deformes o algo así. No. No, porque entonces ahí estaríamos hablando de un Dios que dice, Adán y Eva, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgarla. Pero perdón, nacen entonces Caín y Abel y para el colmo hombres, entonces hay según eso 3 hombres en el mundo y una sola mujer. Y entonces los 3 hombres le dicen al Señor, bueno Señor, pero a ver, nos diste una ordenanza de que fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? Y el Señor desde el cielo, a ver, es que son tonticos como que Caín, Abel y Adán. Miren, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quién está ahí? Y entonces terminaríamos diciendo, fue entonces con Eva o con las otras hermanas que dio a luz finalmente Adán y Eva. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Por otro lado, dice que Caín salió de la presencia del Señor y habitó en tierra de Nod y que allá consiguió entonces su mujer, quienes habitaban en tierra de Nod, quienes estaban allá, ¿ya? ¿Por qué
Caín dice, cualquiera que me encuentre me va a matar, si supuestamente estarían papá, mamá y él. ¿Y cuál es ese cualquiera que me encuentre me va a matar? ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que hay ahí. ¿Mm? ¿Y por qué el Todopoderoso le sigue el juego a Caín y finalmente le coloca señal en Caín para que cualquiera que lo encuentre no lo mate? ¿Cuál? Si estaban, reitero, papá, mamá y él. ¿Ya? ¿Por qué es necesaria una señal en Caín si sus padres lo van a reconocer fácilmente? ¿Ya? Esos son como los asuntos. En el Génesis 4:17 dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc. ¿Dónde la conoció? ¿Fue la mujer de Caín su propia mamá o una de sus hermanas? Entonces, son conceptos que hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? El término Adán, reitero, significa género humano, raza humana, humanidad. Yo no sé si tengan usted la posibilidad o las Biblias que tengan allá, cómo interpreta ese Génesis 1:26. Hay unas Biblias que dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y 27, creó Dios al hombre. Aquí muchas traducciones dicen, y creó Dios a la raza humana, al género humano o a la humanidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es ese concepto? Cuando se habla, realmente, no sé si hemos escuchado eso de la famosa raza preadámica. No es que haya una raza preadámica, es que el Señor crea cientos o miles de parejas y de entre todas esas parejas, el Señor dice, o sea, es decir, no es que lo diga ni que la Biblia lo registre, sencillamente yo lo cuento de esta manera. Adán y Eva den un paso al frente y con ustedes me voy a entender, con ustedes me voy a comunicar y ustedes serán como prototipo de todos esos personajes que están allá detrás de ustedes. Entonces, Adán y Eva dan un paso al frente y el resto de la creación se queda atrás. Y ellos son erigidos como prototipo, como ejemplo, como paradigma de la raza humana. Entonces, cuando el ser humano cae en pecado, no es que Adán y Eva hayan pecado ellos dos solitos. Todo el género humano pecó. El pecado no se circunscribe a un morder una fruta y a un 16 de marzo del año 5781. No, no, sencillamente, como les comento, el pecado es un proceso de concupiscencia. Los seres humanos pecan, ¿ya? Todos pecan en diferentes áreas, pero todos pecamos. Eso es como lo que se trabaja ahí, porque recordemos que Génesis 3 también es otro mito, ¿no? No es que haya un árbol que da una fruta que al morderla yo empiezo a saber todo. El conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es de donde toma la fruta. Entonces hay una fruta seguramente que Dios había creado y que al morderla, entonces el ser humano empieza a conocer de todo, de física, de química, de matemáticas, de tecnología y sobre todo de teología. No, el Señor no calma la pereza de nadie. Si usted quiere aprender algo de esos temas, tiene que estudiar. Pero no es que haya habido una fruta que, reitero, al morderla la gente empieza a conocer de todo. Ese conocimiento del bien y del mal básicamente es lo que está bien y lo que está mal. Usted de ahora en adelante va a saber qué está bien y qué está mal. ¿Ya? Eso es como el concepto. Preguntas de estos dos conceptos, el hagamos y el, el Adán. Ok, teacher. Todo bien, profe. Ok, bueno, muy bien. ¿O qué horas son? Las 10:08. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Empezamos Sí, nosotros a las 7:30, ¿cierto? sí, 7:30, usted 8:30 nosotros. 9, ya se nos acabó el tiempo. Carolina, hablamos demasiado. Increíble.
¿Ok? Bueno, entonces quedamos acá en el Adán. La próxima clase hablamos de los Betsalmeno Quismotenu, imagen y semejanza de Dios en el ser humano. ¿Qué significa eso? ¿Correcto? Y hablamos también de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y así vamos analizando el Génesis. ¿Listo? No nos vamos a centrar en todo el libro, sino que estamos hablando de aspectos importantes de Génesis, pero lo dejamos para la próxima clase. ¿Listo? Bueno, chao, chao. El Señor les bendiga. Profe, le iba a hacer una pregunta. Sí. Es que mi mamá, yo le conté que nosotros estamos teniendo las clases, pero no sé usted cómo lo vea, de que ella entre ahorita, porque yo sé que igual ella no estuvo en las clases anteriores. Sería un poco complicado. Yo usualmente en la universidad le decía, lo mejor es que trabaje esas clases desde el inicio, porque ya hemos hablado y sentado muchas bases. Yo les digo temas, les hablo de temas, de cosas que si ella no las ha escuchado va a quedar perdida. No sería nada sano. Le recomendaría que si quiere empecemos una clase, con muchísimo gusto la empezamos. Si hay 2 o 3 personas, con muchísimo gusto empezamos una clase desde ceros. Sería Ok, mucho más fácil para ella, porque en lugar de hacerle un bien le vamos a hacer un mal. sí, está bien. Entonces Ok, estamos voy a hablar con dialogando. ella. Sí, estamos dialogando y podemos iniciar una clase con muchísimo gusto, no hay problema. ¿Listo? Ok, Sí, ok, bueno. profe. El Señor les bendiga. Muchísimos éxitos. Cuídense mucho. Chao, profe. Bendiciones.